Buenas noches, comunidad del Clan Nocturno. ¿Cómo están? Os estoy aquí para contarles algo que no sale de mi cabeza y que me ha dejado temblando hasta hoy. Mi nombre es María y trabajaba como empleada doméstica en un antiguo caserón en Tlaquepaque, Jalisco, hasta hace poco. Siempre he sido curiosa, pero nunca imaginé que esa curiosidad me llevaría a vivir algo tan aterrador. No soy de creer en cosas sobrenaturales. Siempre busco explicaciones, pero lo que pasó en esa casa no tiene lógica. Estoy compartiendo esto en un foro porque necesito desahogarme y saber si alguien pasó por algo parecido. Lo que viví en un día específico me marcó para siempre. Prepárense, porque esta historia es de poner los pelos de punta. Fue en un día que parecía normal, pero que se convirtió en el comienzo de un verdadero tormento. Era un martes por la mañana, y yo estaba haciendo la limpieza de rutina en el caserón. La casa es enorme, con corredores largos y cuartos que parecen intocados desde hace décadas. Mis patrones, una pareja de ancianos, son muy estrictos con ciertas reglas, y una de ellas era nunca entrar en un cuarto específico en el segundo piso. Siempre lo mantenían cerrado con llave, y me decían que no había nada interesante ahí, solo un depósito de cosas viejas. Pero ese día, mientras barría el pasillo, noté que la puerta de ese cuarto estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró. Sabía que no debía entrar, pero la curiosidad fue más fuerte que yo. Solo quería echar un vistazo rápido. Pensé que no habría problema. Entré con cuidado, asegurándome de no hacer ruido. El cuarto estaba oscuro, con las ventanas cubiertas por cortinas pesadas, y olía a humedad y polvo. Había muebles viejos amontonados, cajas y telarañas por todas partes. Pero lo que más llamó mi atención fue un objeto grande en el centro, cubierto por un pano rojo descolorido. Me acerqué con las manos temblando un poco, y levanté una esquina del pano para ver qué era. Era un espejo antiguo, con un marco de madera tallada, muy bonito, pero también inquietante. No entendía por qué lo mantenían cubierto, pero algo dentro de mí me decía que no debía seguir mirando. Aún así, no pude resistirme. Quité el pano completamente y me paré frente al espejo, limpiando el polvo con la manga de mi delantal para ver mejor. Al principio solo vi mi propio reflejo, pero luego algo cambió. En el fondo del espejo, detrás de mi imagen, apareció una figura borrosa. Entrecerré los ojos para enfocarme, y fue entonces cuando la vi. Una chica joven, de cabello largo y negro, con un vestido blanco raído. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos, mirándome fijamente. Parecía atrapada, como si estuviera del otro lado del vidrio, y sus labios se movían como si intentara decir algo. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies, y retrocedí, dejando caer el pano al suelo. Mi primer instinto fue cubrir el espejo de nuevo y salir de ahí lo más rápido posible. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo, y mis manos temblaban mientras ponía el pano rojo de vuelta, tratando de no mirar el vidrio otra vez. Cerré la puerta del cuarto con cuidado y regresé a mis tareas, pero no podía concentrarme. Esa imagen de la chica no salía de mi cabeza. Era una ilusión, un truco de la luz en un espejo viejo. Trataba de convencerme de eso, pero algo en su mirada tan desesperada y llena de angustia parecía demasiado real. Sabía que había cometido un error al entrar en ese cuarto, y un mal presentimiento empezó a crecer dentro de mí. Terminé mi turno ese día con los nervios a flor de piel, sin contarle a nadie lo que vi. Mis patrones no estaban en casa, lo cual fue un alivio, porque no sabía cómo explicar que desobedecí sus reglas. Al salir del caserón, sentí como si alguien me estuviera observando desde una de las ventanas del segundo piso, pero no tuve valor de mirar hacia arriba. Caminé rápido hasta mi casa, tratando de olvidar todo, pero esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa chica del espejo, con las manos presionadas contra el vidrio, como si quisiera salir. Me despertaba sudando, con la sensación de que algo no estaba bien, de que había despertado algo al mirarla. Al día siguiente, volví al caserón con un nudo en el estómago, temiendo que mis patrones descubrieran que entré en el cuarto prohibido. Traté de actuar normalmente, limpiando como siempre, pero no podía evitar mirar hacia la puerta cerrada del segundo piso. Esa noche
Después de que mis patrones se fueron a dormir, escuché el primer ruido extraño. Era un golpecito suave, como si alguien estuviera tocando una pared o un vidrio viniendo de arriba. Me quedé paralizada en la cocina, con un trapo en la mano, escuchando. Luego, el golpecito se convirtió en un rasguño, lento y deliberado, como si algo o alguien quisiera hacerse notar. Sabía que venía de ese cuarto, y mi sangre se heló al pensar en el espejo. Decidí no subir a investigar. El miedo era demasiado grande. Me quedé abajo, rezando para que el ruido parara, pero no lo hizo. Cada noche después de ese día, los sonidos se volvieron más fuertes y variados. Golpeteos, rasguños y a veces un murmullo bajo como una voz que no alcanzaba a entender. Trabajar en esa casa se volvió insoportable. Sentía que algo me seguía por los corredores y más de una vez juré ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo. No podía seguir así, y aunque necesitaba el trabajo, el terror era mayor que cualquier necesidad. Sabía que lo que estaba en ese espejo quería algo, tal vez salir, y yo no quería ser parte de eso. Las noches siguientes fueron una pesadilla. Seguía yendo a trabajar al caserón, pero cada día era más difícil. Los ruidos no paraban. A veces escuchaba golpes más fuertes, como si algo estuviera golpeando el vidrio del espejo. Otras veces eran susurros que parecían formar palabras que no entendía. Empecé a sentir una presencia constante, como si alguien estuviera siempre detrás de mí, especialmente cuando pasaba cerca de la escalera que llevaba al segundo piso. Mis patrones parecían no notar nada, o al menos no lo comentaban, pero veía en sus ojos que también estaban inquietos. No sabía si sabían del espejo o si estaban escondiendo algo, pero no tenía valor para preguntar. Solo quería terminar mi turno e irme lo más rápido posible. Traté de convencerme de que todo era mi imaginación, de que el estrés de desobedecer las reglas estaba jugando conmigo. Pero una noche, mientras limpiaba la sala, escuché un sonido que no podía ignorar, un grito ahogado como si viniera de lejos, pero claramente del piso de arriba. Mi cuerpo entero se congeló y solté el trapo al suelo. No era un sonido humano normal, era desesperado, casi sobrenatural. Me quedé mirando la escalera con el corazón acelerado, esperando que parara, pero el grito se repitió más bajo, como un lamento. Sabía que venía de ese cuarto, de ese espejo, y la imagen de la chica volvió a mi mente, sus ojos implorando por algo que no quería entender. Esa misma noche decidí que no aguantaba más. Esperé a que mis patrones se fueran a dormir y, con todo el miedo del mundo, subí al segundo piso. No entré al cuarto, solo me quedé en la puerta escuchando. Los rasguños estaban más fuertes y juro que escuché un susurro claro decir, «Sácame». Mi piel se erizó y bajé corriendo, casi tropezando en la escalera. No sabía que estaba atrapado en ese espejo, pero estaba segura de que quería ser liberado, y yo no iba a ser la persona que lo hiciera. Mi miedo era mayor que cualquier curiosidad que quedara. Solo quería distancia de esa casa y de ese cuarto maldito. Al día siguiente, hablé con mis patrones y pedí mi renuncia. Les expliqué que no me sentía bien trabajando ahí, que tenía motivos personales, pero no mencioné el espejo ni los ruidos. Parecieron sorprendidos, pero no insistieron mucho para que me quedara. Creo que en el fondo sabían que algo estaba mal, o tal vez simplemente no querían saberlo. Mientras recogía mis cosas para irme, miré una última vez hacia la puerta del segundo piso y juro que sentí un frío en la espalda, como si algo todavía me observara desde ahí. Salí del caserón sin mirar atrás, aliviada por no tener que volver, pero también asustada por lo que dejé detrás. Incluso después de dejar el trabajo, las pesadillas no pararon. Todas las noches veía a la chica del espejo en mis sueños, golpeando el vidrio, gritando para que la liberara. Me despertaba en medio de la noche, sudando, con la sensación de que algo todavía me seguía. Empecé a preguntarme quién era esa chica, por qué estaba atrapada ahí, y qué sabían mis patrones sobre el espejo. ¿La habrían puesto ellos ahí, o era algo que venía con la casa? No tenía respuestas, solo miedo y la certeza de que había tocado algo que no debía.
Intenté encontrar otro trabajo, pero la experiencia en ese caserón me marcó de una manera que no puedo olvidar. Hasta hoy, evito pasar cerca de ese caserón cuando voy al centro de Tlaquepaque. Tengo miedo de que algo me haya seguido, o de que la chica todavía esté buscándome. No he contado esto a mucha gente, porque no quiero que me crean loca, pero sé que no imaginé esos ruidos ni ese rostro en el espejo. ¿Será que cosas así pasan en otras casas antiguas? ¿Será que algo tan viejo puede quedar atrapado en un objeto? No lo sé, pero rezo para que ella encuentre paz, lejos de mí. Si pueden ayudarme a entender lo que viví, estaré agradecida. Por ahora, vivo con este miedo constante, temiendo que un día escuche esos rasguños de nuevo. Mi nombre es Carlos y trabajaba como portero en un edificio residencial en Tlaquepaque, Jalisco, hasta hace poco. Siempre he sido un tipo tranquilo, acostumbrado a trabajar en el turno de la madrugada, pero lo que pasó en ese edificio me afectó de una manera que nunca imaginé. No soy de creer en cosas sobrenaturales, siempre pienso que hay una explicación lógica, pero lo que vi y escuché no se puede justificar. Estoy compartiendo esto en un foro porque necesito desahogarme y saber si alguien ha pasado por algo parecido. Lo que viví en una noche específica me marcó demasiado. Prepárense, porque esta historia es para helar la sangre. Fue en una madrugada que parecía normal, pero que se convirtió en una pesadilla. Trabajaba en el turno de la noche, de 23:00 a 7:00, y el edificio era bastante tranquilo, con pocos residentes saliendo o entrando a esa hora. Mi función era quedarme en la portería, monitorear las cámaras de seguridad y hacer rondas de vez en cuando. En las primeras semanas todo fue bien, pero después de un tiempo comencé a notar cosas extrañas, especialmente cerca del elevador del sótano que llevaba al estacionamiento. Empecé a ver sombras por el rabillo del ojo, como figuras que pasaban rápido, pero cuando miraba directamente no había nada. Pensaba que era cansancio o la luz tenue del pasillo jugando conmigo, pero la sensación de que algo estaba ahí no me soltaba. Además de las sombras, comencé a escuchar voces, bajas, casi susurros, cada vez que pasaba cerca del elevador del sótano. No podía entender lo que decían. Parecía más un murmullo apagado, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Al principio, pensé que podía ser el eco de algún residente hablando en el piso de arriba, o el sonido de la calle entrando por alguna ventana. Pero el edificio era bastante aislado y los horarios no coincidían. Traté de ignorarlo, pero cada vez que hacía mi ronda por ese pasillo, sentía un escalofrío y un peso en el pecho, como si alguien me observara. Empecé a evitar pasar mucho tiempo ahí, pero mi trabajo requería que revisara todos los rincones. Una noche, decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si podía captar algo que explicara las sombras y las voces. Me senté en la portería, revisé las grabaciones de la madrugada anterior, y fue entonces cuando mi sangre se heló. En el pasillo del sótano, cerca del elevador, vi las puertas del elevador abriéndose solas, sin nadie alrededor. Luego, una silueta oscura como una persona apareció en la esquina de la pantalla, pero cuando la luz del pasillo parpadeó, desapareció. No había explicación. No era un fallo de la cámara, porque el movimiento era claro. Mi corazón se aceleró y no sabía si seguía mirando las grabaciones o paraba ahí mismo. Pero el miedo mezclado con curiosidad me hizo continuar. Seguí mirando y vi más cosas extrañas en las imágenes. Puertas de emergencia en el sótano abriéndose y cerrándose sin motivo, y más siluetas que aparecían y desaparecían con el parpadeo de las luces. No era algo que se pudiera confundir con sombras normales. Parecían personas pero sin rostro, sin definición. Apagué el monitor por un momento tratando de calmarme. ¿Alguien estaría jugándome una broma? ¿O era algo en lo que ni quería pensar? Empecé a evitar el sótano aún más, pero el edificio tenía pocos empleados por la noche, así que no tenía opción más que hacer las rondas. Cada paso en ese pasillo era una prueba para mis nervios. En una madrugada, alrededor de las 13:00, ocurrió algo que me sacó de quicio por completo.
Estaba en el baño de la portería, que queda en la planta baja, cuando escuché ruidos fuertes como varias personas corriendo por el pasillo principal. Parecía que venían hacia la portería, con pasos rápidos y pesados. Mi corazón se me subió a la garganta. Agarré un bastón que dejaba en la portería para seguridad, listo para defenderme o atacar si era necesario. Pero cuando salí del baño, con toda la adrenalina del mundo, no había nadie ahí. El pasillo estaba vacío, silencioso, como si nada hubiera pasado. Solo que los ruidos de pasos continuaron, ahora más lejos, como si bajaran al sótano. Me quedé parado, sudando frío, sosteniendo el bastón con fuerza. No tenía valor para ir tras el sonido, pero tampoco podía quedarme quieto. Encendí la linterna y di algunos pasos por el pasillo, llamando para ver si era algún residente o un intruso. Nadie respondió, pero los ruidos de pasos resonaban de vez en cuando como si jugaran conmigo. Regresé a la portería, cerrando la puerta de vidrio con llave, y pasé el resto de la noche sin mover un músculo, solo vigilando las cámaras. No vi nada en las pantallas esa vez, pero la sensación de que algo estaba cerca no me abandonó. Sabía que no era imaginación, porque los sonidos eran demasiado fuertes para ignorarlos. Después de esa noche, no podía trabajar tranquilo. Cada turno era una tortura, esperando el próximo ruido o sombra. Comencé a pedir un traslado a otro edificio, porque no soportaba más el miedo constante de estar solo en ese lugar por la noche. No le conté a mis jefes la verdadera razón. Solo dije que necesitaba un cambio por motivos personales. Mientras esperaba la respuesta, seguí en el turno de la madrugada, pero evitaba al máximo el sótano, quedándome solo en la portería. Aún así, los susurros y las sombras no paraban, como si algo quisiera que supiera que estaba ahí observándome, esperando algo que no entendía. Mi nombre es Ana y trabajo como empleada doméstica en una casa de familia desde hace algunos años. Siempre he sido una persona práctica, no creo mucho en historias de terror o cosas sobrenaturales, pero lo que pasó recientemente me hizo cuestionar todo. No sé cómo explicar lo que viví, y por eso estoy compartiendo esto en un foro para desahogarme y ver si alguien ha pasado por algo parecido. Lo que comenzó con un detalle pequeño se convirtió en una pesadilla que no puedo olvidar. Prepárense, porque esta historia es para asustar a cualquiera. Fue en un día común que todo empezó, pero pronto se volvió algo que no tiene explicación. Era una tarde de jueves, y yo estaba lavando la ropa de los niños de la casa, como hago todas las semanas. Separaba las prendas en el lavadero, echando todo en una cesta antes de tenderlas, cuando noté algo extraño entre la ropa. Era una muñeca antigua de tela, con un vestido descolorido y ojos de botón que parecían mirarme. Me pareció raro porque conozco todos los juguetes de los niños, y esa muñeca no era de ellos. Le pregunté a la dueña de la casa si era de alguna visita o si la habían comprado recientemente, pero me dijo que nunca había visto esa muñeca antes. Me quedé intrigada, pero dejé la muñeca a un lado en el lavadero, pensando que podía ser algo que alguien dejó por error. Al día siguiente, mientras arreglaba la sala, encontré la muñeca sobre el sofá, de una manera que parecía que alguien la había puesto ahí a propósito. Me confundí. Estaba segura de que la había dejado en el lavadero y nadie de la casa la había tocado. Les pregunté a los niños, pero juraron que no habían agarrado la muñeca. Lo más extraño era que estaba girada hacia la puerta del cuarto de los patrones, como si estuviera mirando en esa dirección. Eso me pareció un poco perturbador, pero traté de no pensar demasiado. Puse la muñeca en una caja en el garaje, fuera de la vista, para no asustar a nadie, y continué con mi trabajo. Pero algo dentro de mí ya estaba inquieto, como si supiera que esto no iba a terminar ahí. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, escuché un ruido bajo viniendo de la sala. Era como si alguien estuviera moviendo algo, un sonido leve de tela o pasos suaves. Fui a revisar, con el corazón un poco acelerado, pero no había nadie. Sin embargo, la muñeca estaba de vuelta en el sofá, en la misma posición, mirando hacia el cuarto de los patrones. Mi estómago se revolvió. Estaba segura de que la había dejado en el garaje, guardada en una caja.
No tenía sentido, y por primera vez sentí miedo de verdad. Volví a guardar la muñeca, esta vez en un armario del 1900 lavadero con llave, y recé para que fuera solo mi imaginación o una broma de alguien de la casa. Pero no era una broma. Todas las noches después de eso, la muñeca aparecía en lugares diferentes de la casa. Una vez en el pasillo, otra en la cocina, y siempre, sin excepción, girada hacia la puerta del cuarto de los patrones. Ya no sabía qué hacer. Guardaba la muñeca en lugares cerrados con llave, pero de alguna manera volvía. Empecé a sentir un peso en el aire de la casa, como si algo nos estuviera observando. Mis patrones comenzaron a notar que estaba nerviosa, pero no les conté la razón. De inmediato, porque tenía miedo de que me creyeran loca. Pero los ruidos comenzaron a ser más frecuentes, y no era solo yo quien los escuchaba. Los niños comentaron que oían risitas por la noche, como de una niña, incluso cuando todos estaban dormidos. Los sonidos empeoraron con el tiempo. Además de las risitas, empecé a escuchar ruidos de alguien corriendo, como si un niño estuviera jugando por los pasillos de la casa por la noche. Siempre era después de la medianoche, cuando la casa estaba en silencio. Me quedaba en mi cama, en el cuartito de atrás, con el corazón acelerado, escuchando los pasos rápidos, yendo de un lado a otro. Una vez reuní valor y salí a revisar, pero no había nadie. Los ruidos se detenían en el momento en que abría la puerta, como si algo supiera que estaba ahí. Regresé a mi cuarto temblando, sin saber qué pensar, pero con la certeza de que tenía algo que ver con esa muñeca. Intenté deshacerme de la muñeca de una vez por todas. Un día la puse en una bolsa y la tiré a la basura de la calle, lejos de la casa, pensando que eso resolvería el problema. Pero a la mañana siguiente, ahí estaba, en el porche, mojada como si acabara de salir del lavadero. Mi sangre se heló. No había forma de explicar eso. Nadie de la casa admitió haber sacado la muñeca de la basura, y los niños estaban tan asustados como yo. Empecé a sentir que esa cosa no quería irse, que tenía alguna razón para estar ahí, siempre mirando hacia el cuarto de los patrones. El miedo me estaba consumiendo, y no sabía cuánto tiempo más soportaría trabajar en esa casa. Me obsesioné con entender de dónde había venido esa muñeca. Les pregunté a los vecinos si alguien había perdido un juguete antiguo, pero nadie la reconoció. Intenté buscar información sobre muñecas malditas o algo parecido, pero solo encontré historias que me asustaron más. Cada noche en la casa era una tortura, esperando el próximo ruido o la próxima vez que la muñeca aparecería. Empecé a dormir mal, despertándome con cualquier sonido, y sentía que algo quería mi atención, o peor, que algo quería entrar en ese cuarto. No sabía qué hacer, pero estaba segura de que no podía ignorar esto por mucho más tiempo. Después de más noches de terror, con la muñeca apareciendo en diferentes lugares y los ruidos de risitas y carreras resonando por la casa, decidí que necesitaba ayuda. No soportaba más vivir con ese miedo constante, sintiendo que algo estaba siempre cerca. Hablé con una amiga cercana, quien me sugirió llevar la muñeca a un pastor de la iglesia que frecuentábamos, alguien conocido por lidiar con situaciones espirituales complicadas. Al principio dudé, porque no quería parecer loca o exagerada, pero la desesperación fue más fuerte. Agarré la muñeca, la puse en una bolsa bien cerrada y la llevé al pastor a la mañana siguiente, rezando para que pudiera hacer algo. Al llegar a la iglesia, le expliqué todo al pastor, desde cómo encontré la muñeca en la cesta de ropa hasta los sucesos aterradores en la casa. Me escuchó con atención, sin juzgarme, y dijo que a veces los objetos pueden cargar energías o espíritus que necesitan ser liberados. Tomó la muñeca, examinó los ojos de botón y la tela vieja, y dijo que haría una oración especial. Roció agua bendita sobre ella, mientras recitaba pasajes de la Biblia, y pedía protección para mí y para la familia donde trabajaba. Confieso que, mientras oraba, sentí un escalofrío, como si algo se moviera en el aire a mi alrededor, pero me contuve, confiando en que esto funcionaría. El pastor terminó la oración y me dijo que dejara la muñeca con él por unos días.
que continuaría el ritual para asegurar que cualquier energía mala se fuera. Me aconsejó rezar todas las noches antes de dormir y no tener miedo porque la fe me protegería. Regresé a casa con una mezcla de alivio y nerviosismo, sin saber si esto realmente resolvería el problema. Esa noche, por primera vez en semanas, no escuché ruidos de carreras ni risitas. La casa parecía más ligera, como si se hubiera quitado un peso. No vi la muñeca en ningún lado, claro, ya que estaba con el pastor, pero aún así estuve atenta, temiendo que algo regresara. En los días siguientes, continué trabajando en la casa, pero las cosas estaban diferentes. Ya no había sonidos extraños por la noche, ni la sensación de ser observada. Los niños dejaron de comentar sobre risitas y hasta mis patrones parecían más relajados, aunque nunca les conté sobre la muñeca o el pastor. Fui a la iglesia unos días después para saber cómo iba todo, y el pastor me dijo que la muñeca ya no tenía ninguna energía negativa. La guardó en un lugar seguro en la iglesia, lejos de cualquier casa, para evitar que algo volviera a pasar. Sentí un alivio inmenso al escuchar eso, como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Después de eso, nada más ocurrió. Las noches en la casa volvieron a ser tranquilas y pude dormir sin temor a despertar con ruidos o encontrar algo fuera de lugar. Empecé a sentirme más segura, aunque todavía evito tocar objetos extraños que aparecen de la nada. La experiencia me marcó tanto que ahora lo pienso 2 veces antes de ignorar mi instinto. No sé qué era esa muñeca, o por qué siempre miraba hacia el cuarto de los patrones, pero gracias al pastor parece que lo que estuviera ligado a ella se fue. Todavía tengo pesadillas de vez en cuando, pero nada comparado al terror que viví antes. Por eso estoy aquí, compartiendo esto con ustedes. Quiero saber si alguien ha pasado por algo parecido, con objetos que parecen tener vida propia o que traen cosas extrañas a la casa. Si tienen historias o conocen formas de lidiar con este tipo de situaciones, por favor, cuéntenmelo. No sé si lo que pasó fue sobrenatural o si tiene otra explicación, pero sé que la intervención del pastor hizo la diferencia. Si alguien tiene una idea de qué pudo haber sido esa muñeca o por qué volvía mojada, lo agradezco. No quiero revivir algo así, pero quiero entender lo que viví. Lo más aterrador de todo es pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera buscado ayuda. ¿Habría hecho la muñeca algo peor o lo que estaba en ella quería algo específico del cuarto de los patrones? No lo sé y prefiero no saberlo. Solo sé que esos ojos de botón y los ruidos de niña todavía me persiguen en los recuerdos. No sé si era un espíritu, una energía o simplemente mi mente en pánico, pero lo que sentí fue real. Gracias a las oraciones y al agua bendita, parece que el problema se resolvió, pero me pregunto si algo así podría volver algún día. Todavía trabajo en la misma casa, pero ahora con más precaución. No toco nada que no conozca y siempre rezo antes de dormir, como me aconsejó el pastor. No les conté a mis patrones sobre la muñeca ni sobre lo que hice, porque no quiero preocuparlos. Pero a veces los veo mirando hacia su cuarto con una expresión extraña, como si supieran algo. ¿Será que cosas así pasan en otras casas? ¿Será que los objetos pueden realmente cargar algo del pasado? No tengo respuestas, pero agradezco estar en paz ahora. Si pueden ayudarme a entender mejor lo que viví, estaré muy agradecida. Por ahora vivo más tranquila, pero siempre con un ojo abierto, solo por precaución. Hola a todos. Estoy aquí para contarles algo que viví y que no sale de mi cabeza, por más que intente olvidarlo. Mi nombre es Rafael y trabajo como camarero en un bar de esos lugares medio escondidos, con poca luz y llenos de historia en Tlaquepaque, Jalisco. Siempre me gustó el ambiente, aunque fuera un poco sombrío, pero lo que pasó hace algunas semanas me dejó con un miedo que nunca antes había sentido. No soy de creer en cosas raras, siempre busco una explicación racional, pero esta vez no logro encontrar una. Estoy compartiendo esto en un foro porque necesito desahogarme y saber si alguien ha pasado por algo parecido. Lo que comenzó en una noche cualquiera se convirtió en una pesadilla que me persigue. Prepárense,
porque esta historia es para poner los pelos de punta. Fue en una noche al final del turno que todo empezó. Eran alrededor de la 1 de la mañana y yo estaba cerrando el bar después de un día largo. El lugar ya estaba vacío, las sillas apiladas, y yo limpiaba el mostrador antes de cerrar todo e irme. El bar tiene un ambiente antiguo, con paredes de piedra y lámparas que apenas alumbran, así que a veces parece que hay alguien ahí aunque no lo haya. Estaba solo, o al menos eso pensaba, cuando escuché la puerta crujir muy despacio, como si alguien hubiera entrado. Levanté la vista y vi a un hombre parado en la entrada, cubierto con una capa pesada, negra, aunque no hacía frío afuera. Mi corazón dio un brinco. No solemos tener clientes tan tarde, y algo en él se sentía mal. El hombre no habló mucho. Caminó hasta el mostrador con pasos lentos, el rostro medio escondido por la capa, y puso un papel doblado frente a mí. Su voz era ronca, casi un susurro, y solo dijo una frase: «Avise que están de vuelta». Antes de que pudiera preguntar algo, dio media vuelta y salió, desapareciendo en la oscuridad de la calle. Me quedé mirando la puerta por un momento, confundido. Luego tomé el papel con las manos algo temblorosas. Era viejo, amarillento, con manchas oscuras que parecían tinta o algo peor. Lo desdoblé y vi que era una lista de nombres escrita a mano con una caligrafía torcida. No entendí nada, pero sentí un escalofrío solo de sostenerlo. Dejé la lista en el mostrador sin saber qué hacer con ella. Pensé que podía ser una broma, o tal vez un mensaje perdido de algún cliente borracho. No le di mucha importancia, cerré el bar y me fui a casa. Pero esa escena del hombre de capa no salía de mi cabeza. Al día siguiente volví al trabajo y la lista todavía estaba ahí, en el mismo lugar. Decidí echar otro vistazo a los nombres, solo por curiosidad, y fue entonces cuando noté algo aterrador. Algunos de los nombres me resultaban familiares. Eran de clientes habituales del bar, personas que conocía por su primer nombre o por apodos. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo alguien sabía de esos nombres y por qué los escribió en una lista tan extraña? En los días siguientes comencé a escuchar noticias perturbadoras. Uno de los tipos de la lista, el señor Juan, que venía todas las semanas a pedir una cerveza y contar historias, se enfermó de repente. Muy mal, sin explicación. Luego supe que doña Clara, otra de la lista, también estaba postrada con fiebre alta. Uno por uno, los nombres que reconocí comenzaron a tener problemas de salud, todos enfermos sin motivo aparente. Empecé a ponerme paranoico. No era posible que fuera coincidencia. Esa lista parecía maldita, como si hubiera traído algo malo para mis clientes. Comencé a sentirme culpable, como si haber dejado el papel en el mostrador hubiera causado esto. Me obsesioné con la lista, releyendo los nombres todas las noches, tratando de entender qué significaba «están de vuelta». ¿Era una amenaza? ¿O algo peor? No le conté a nadie en el bar sobre el hombre de capa o el papel, porque no quería asustar a los otros empleados, pero el miedo me estaba consumiendo. Cada vez que un cliente conocido entraba, verificaba si su nombre estaba en la lista. Y si era así, sentía temor de atenderlo, como si pudiera contagiarme la enfermedad. El ambiente del bar, que antes me parecía encantador, ahora se sentía sofocante, como si algo invisible rondara. No sabía qué hacer, pero sentía que necesitaba descubrir la verdad. Una noche decidí hablar con uno de los clientes de la lista, C, que venía con más frecuencia y era un tipo de confianza. Le conté sobre el hombre de capa y la lista, sin entrar en muchos detalles, solo para ver su reacción. Su rostro se puso pálido al instante y se mostró aterrorizado. Dijo que probablemente eran personas malvadas intentando extorsionarnos a través de magia negra, que ya había oído hablar de cosas así en su juventud. Me aconsejó que quemara la lista y no hablara más de eso, porque meterse con ese tipo de cosas solo traía desgracia. Me asusté aún más. ¿Magia negra? ¿Era eso realmente? Después de esa conversación comencé a creer que la lista tenía algún tipo de poder oscuro. No quemé el papel como sugirió C, porque tenía miedo de lo que podría pasar si lo hacía, pero tampoco podía sacarlo del bar.
Guardé la lista en un rincón escondido detrás del mostrador, dentro de un cajón con llave, esperando que quedara olvidada. Sin embargo, los clientes seguían enfermándose, y comencé a sentir un peso enorme, como si fuera mi culpa por no haber hecho nada con ese papel desde el principio. Cada crujido de la puerta del bar me hacía pensar que el hombre de capa había regresado, y no sabía cuánto tiempo más soportaría trabajar ahí con este miedo constante. Después de esa conversación con C, el miedo solo creció dentro de mí. Empecé a mirar la lista con una mezcla de pavor y fascinación, como si tuviera algún poder que no entendía. Todas las noches, antes de cerrar el bar, revisaba el cajón con llave, solo para asegurarme de que el papel todavía estaba ahí, como si temiera que pudiera desaparecer o que aparecieran más nombres. Mientras tanto, las noticias sobre los clientes de la lista empeoraban. Algunos fueron hospitalizados, otros estaban tan débiles que ni siquiera podían salir de casa. Me sentía cada vez más responsable, como si hubiera traído una maldición al no deshacerme de ese papel cuando lo recibí. El bar, que antes era mi refugio, se convirtió en un lugar de tensión constante. Intenté hablar con otros empleados sobre lo que estaba pasando, pero sin mencionar la lista ni al hombre de capa. Les pregunté si alguna vez habían notado algo extraño en el bar, como clientes enfermándose de repente. La mayoría se encogió de hombros, diciendo que era solo coincidencia o que la vida es así. Pero eso no me convenció. La coincidencia era demasiado grande. Mi inquietud solo aumentaba, y no podía dejar de pensar en lo que C dijo sobre magia negra. ¿Habría hecho el hombre de capa algo con esa lista? ¿Me habría involucrado en algo peligroso al sostenerla? Mi cabeza no paraba de dar vueltas con preguntas sin respuesta. Una noche, mientras limpiaba el mostrador, escuché un crujido en la puerta de nuevo, igual al de la noche en que el hombre apareció. Mi corazón se aceleró, y por un segundo pensé que había regresado. Corrí hacia la puerta con un trapo en la mano, listo para confrontar a quien fuera, pero no había nadie. Solo el viento soplando en la calle oscura. Regresé al mostrador, temblando, sintiendo que algo o alguien estaba jugando conmigo. Saqué la lista del cajón y releí los nombres, casi como un ritual, y noté que algunos de los clientes que se enfermaron estaban empezando a mejorar, pero otros empeoraban. Eso me dejó aún más confundido. ¿Había un patrón o era todo aleatorio? C regresó al bar unos días después, luciendo más asustado que antes. Me llevó a un rincón y me preguntó si todavía tenía la lista. Cuando le confirmé que sí, se puso nervioso y dijo que necesitaba deshacerme de ella de cualquier manera, que no era seguro tener algo así cerca. Contó que había oído hablar de personas que usaban nombres para hacer daño, como una forma de amenaza o algo peor. Sugirió que buscara a alguien que entendiera de espiritualidad para limpiar el bar y a mí mismo. No sabía si creía en eso, pero la idea de magia negra ya se había arraigado en mi mente y no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Decidí seguir el consejo de C, al menos en parte. No quemé la lista, porque todavía tenía miedo de lo que podría pasar si lo hacía, pero decidí esconderla fuera del bar. Puse el papel en una caja de metal y la enterré en un terreno vacío cerca de mi casa, lejos de cualquier persona. Lo hice de noche para que nadie me viera, y confieso que sentí un alivio momentáneo al deshacerme de ella, pero el alivio no duró mucho. Esa misma noche soñé con el hombre de capa parado en la puerta del bar, señalándome como si supiera lo que había hecho. Desperté sudando, con la sensación de que no iba a escapar tan fácilmente. En los días que siguieron, las cosas en el bar parecieron calmarse un poco. No escuché más crujidos extraños y algunos clientes de la lista comenzaron a mejorar. De verdad. Pero otros seguían enfermos y no podía deshacerme de la culpa. Me preguntaba si enterrar la lista había ayudado o solo había pospuesto algo peor. Empecé a evitar hablar del tema, incluso con C, porque cada vez que lo mencionaba parecía que atraía más energía mala. Trabajaba mis turnos con un nudo en el estómago, siempre mirando por encima del hombro, esperando que el hombre de capa regresara o que algo nuevo ocurriera. Comencé a observar a los clientes de la lista con más atención, tratando de encontrar alguna conexión entre ellos,
algo que explicara por qué estaban en esa lista. Pero no encontré nada en común. Eran personas diferentes, de edades y estilos de vida distintos. Eso solo alimentó mi paranoia. ¿Y si no se tratara de ellos, sino de mí por haber recibido el papel? ¿Y si están de vuelta fuera un mensaje personal que no entendía? No tenía respuestas, pero la sensación de que estaba en medio de algo peligroso no me soltaba. Empecé a pensar en renunciar, porque el miedo estaba afectando mi salud mental. Si alguien tiene una idea de cómo lidiar con esto, lo agradezco. Por ahora, estoy viviendo con este peso, temiendo el día en que el hombre de capa regrese. Mi nombre es Luis y trabajo como conductor nocturno en Tlaquepaque, Jalisco, haciendo entregas en barrios industriales y parando en estaciones de servicio para reabastecer. Siempre me gustó el turno de la noche por la calma de las calles, pero lo que vi hace algunas semanas me hizo replantearme todo. No soy de creer en historias de fantasmas o cosas sobrenaturales, pero lo que presencié no tiene explicación lógica. Estoy contando esto en un foro porque necesito desahogarme y saber si otros conductores han visto algo parecido. Lo que pasó en una noche de agosto me marcó para siempre. Prepárense, porque esta historia es para helar la sangre. Eran alrededor de las 2 de la mañana, a principios de agosto, y yo conducía mi camioneta de entregas por una de las calles desiertas del barrio industrial. La noche estaba cálida, sin viento, y las luces de los postes parpadeaban de vez en cuando, lo que ya hacía que el ambiente fuera algo siniestro. Regresaba de una entrega, cansado cuando escuché un ruido fuerte de motor acercándose rápido por detrás. Miré por el retrovisor y vi un camión antiguo, enorme, con la caja cargada de algo cubierto por una lona. El vehículo venía a alta velocidad, mucho más rápido de lo que cualquier camión debería ir en una calle estrecha como esa. Mi corazón se aceleró. No podía ver quién lo conducía, porque los vidrios estaban oscuros o empañados. El camión me pasó como un rayo, sin reducir la velocidad, y siguió directo hacia un cruce con semáforo en rojo. Me quedé esperando escuchar el ruido de un accidente, porque no había forma de que frenara a tiempo, pero no pasó nada. Cruzó el semáforo como si no existiera, sin siquiera tambalearse en las curvas peligrosas más adelante. Me detuve por un momento, con las manos sudando en el volante, tratando de entender qué acababa de ver. No había conductor visible ni luces encendidas dentro de la cabina. Era como si el camión estuviera siendo guiado por algo que no era humano. Solo de pensarlo, sentí un escalofrío. Después de ese encuentro, no pude sacar la imagen del camión de mi cabeza. Me detuve en la estación de servicio más cercana para tomar un café y calmarme. Y fue ahí donde escuché a otros conductores comentando sobre el mismo fenómeno. Un camionero mayor, llamado Miguel, dijo que ya había visto ese mismo camión, antiguo varias veces, siempre en agosto o septiembre, corriendo por las calles de Tlaquepaque sin causar nunca un accidente. Juró que nadie conducía el vehículo, que era como un fantasma de las carreteras. Otro conductor lo confirmó, diciendo que el camión parecía surgir de la nada y desaparecer de la misma forma. Me asusté aún más. No era solo mi imaginación. Otros también lo habían visto. En los días siguientes continué con mis rutas nocturnas, pero con un miedo constante en el pecho. Cada vez que escuchaba un motor a lo lejos, mi corazón se aceleraba, pensando que era el camión de nuevo. Pregunté a más colegas sobre ese vehículo y las historias eran siempre parecidas. Un camión antiguo, cargado a alta velocidad, sin conductor visible, cruzando semáforos en rojo y haciendo maniobras imposibles sin chocar nunca. Algunos decían que era más frecuente en los barrios industriales o cerca de estaciones de servicio apartadas. Cuanto más escuchaba, más certeza tenía de que no era algo normal. Parecía algo que no pertenecía a este mundo. Una noche, unos días, después vi el camión de nuevo. Estaba saliendo de una estación de servicio, alrededor de las 3 de la mañana, cuando pasó por mi lado, subiendo una pendiente estrecha que llevaba a una curva cerrada. Una vez más, no podía verse a nadie en la cabina, y el camión hizo la
curva como si estuviera flotando, sin siquiera derrapar. Intenté seguirlo por curiosidad, acelerando mi camioneta, pero desapareció después de la curva, como si se hubiera evaporado. Me detuve en el arcén temblando y sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era como si algo me hubiera observado mientras intentaba alcanzarlo. Después de ese segundo encuentro, comencé a evitar ciertas calles y horarios, especialmente en las noches de agosto y septiembre, que parecen ser los meses en que el camión aparece. Pero el miedo no me soltaba. Seguía imaginando qué habría bajo esa lona, o por qué corría tanto sin causar accidentes. Algunos conductores dijeron que podría ser el camión de un chofer que murió trágicamente y ahora asombraba las calles, pero no sabía si creía en eso. Solo sabía que cada vez que tomaba mi turno nocturno, sentía como si algo estuviera al acecho, listo para surgir en la oscuridad. Empecé a pensar en cambiar de horario o incluso de profesión, porque la tensión me estaba desgastando. Comencé a notar cada vez que escuchaba hablar del camión, tratando de encontrar un patrón. Preguntaba a mis colegas si habían visto algo en los mismos lugares u horarios, y muchos confirmaban que las apariciones eran siempre en las mismas áreas industriales o en carreteras menos transitadas. Un conductor incluso dijo que intentó tomar una foto del camión una vez, pero en la imagen solo apareció un borrón, como si la cámara no pudiera capturar el vehículo. Eso me dejó aún más intrigado. ¿Sería algo que no podía ser registrado? ¿Algo más allá de lo que entendemos? No tenía respuestas, pero la curiosidad mezclada con miedo comenzaba a apoderarse de mí. Después de esa noche, comencé a sentirme observado durante mis turnos. No era solo el miedo al camión, era como si algo supiera que estaba tratando de entenderlo. Empecé a notar sombras extrañas en los retrovisores de mi camioneta, o escuchaba ruidos leves como golpes provenientes de la nada. Una vez, mientras paraba en una estación de servicio, juro que vi una figura reflejada en el vidrio de la ventana, pero cuando me giré, no había nadie. Mi sueño se volvió malo. Despertaba a cada rato con pesadillas sobre el camión persiguiéndome. Estaba volviéndome paranoico, pero no podía dejar de pensar en esto. Hablé con Miguel de nuevo, el camionero mayor, y le conté que había intentado seguir al camión. Me miró serio y dijo que no debía meterme con eso, que algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Contó que hace años un amigo suyo intentó hacer lo mismo, y después de eso comenzó a tener problemas, como averías constantes en el coche y accidentes que no tenían sentido. No sabía explicarlo, pero pensaba que al camión no le gustaba que lo siguieran. Eso me hizo pensar si estaba atrayendo algo malo hacia mí al intentar investigar. Comencé a llevar un rosario conmigo en el coche, algo que mi abuela me enseñó cuando era niño, solo por seguridad. No soy muy religioso, pero cualquier protección parecía válida en esa situación. También empecé a evitar hablar demasiado sobre el camión con otros conductores, porque parecía que cuanto más hablaba, más aparecía en mis rutas. Pero aún así, escuchaba nuevas historias. Un colega dijo que vio el camión parado en una calle desierta, con el motor apagado, pero nadie alrededor. Cuando pasó de nuevo por el lugar, minutos después, el camión había desaparecido. Eso solo aumentaba el misterio.